empezar con estas entrevistas, esas ponencias de esta mañana, Jaime Salvá, arquitecto y del estudio de arquitectura y interiorismo. Jaime Salvá, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos primero de todo un poco tu trayectoria profesional. Bueno, soy arquitecto, estudié en Barcelona, acabé la carrera en 2004, luego estuve un año trabajando en Estados Unidos y cuando volví en el 2006 ya fundé el despacho que dirijo hasta hoy y bueno, principalmente nos dedicamos a proyectos de arquitectura e interiorismo de todo tipo, siendo lo predominante el uso residencial, tanto unifamiliar aislado como plurifamiliar. Y en estos últimos años, pues muy enfocado al sector de la vivienda de lujo y también un gran porcentaje de proyectos destinados a la venta, o sea, a la promoción, a construir para vender. De hecho, podemos ver en esta presentación algunas imágenes, son, entiendo, esas viviendas, ¿no?, de las cuales ahora estabas hablando. Exacto, sí. He hecho una selección de un poco de los proyectos que estamos desarrollando. Hay algunos ya terminados y también he querido poner algunos proyectos que están ahora a punto de empezar a construirse para un poco ver cómo es la tendencia más reciente, ¿no? Porque los proyectos, desde que se empiezan hasta que se acaban, como pasan 4 o 5 años, pues es un proceso largo y quería reflejar un poco la situación actual. Ahora estabas hablando de los proyectos, pero también vamos a hablar de los clientes. ¿Qué piden los clientes? ¿Qué necesitan? Hay clientes de todo tipo, obviamente. Yo los diferenciaría básicamente en el que es el cliente privado que hace la casa para él, para su familia, y luego está el promotor que construye para vender. Pues digamos que serían las dos grandes diferenciaciones y hay mucha diferencia entre ambos, ¿no? El que construye para vender, que es más de la mitad de los clientes que tenemos en el despacho, lo que buscan es algo vendible, obviamente. Entonces, lo importante es buscar qué producto se necesita y a quién va destinado. Y claro, como no se tiene un cliente final a la hora de diseñar, pues tiene que ser de alguna manera algo neutro para que guste a la mayor gente posible, ¿no? Entonces, normalmente está destinado al sector de lujo, como decía, con lo cual nos piden mucho que sean utilizar materiales naturales y de buenas calidades y, a ser posible, locales, porque los extranjeros que compran viviendas valoran mucho lo local, buscan integrarse y en general, depende dónde estemos desarrollando el proyecto, el estilo arquitectónico será uno u otro. No es lo mismo construir en rústico que en Santanyí, que en Somida, que en Andratx, pero sí que es verdad que la tendencia general es arquitectura contemporánea, es decir, líneas rectas y simplicidad, pero aportando materiales locales, con lo cual es contemporáneo y mediterráneo, y tiene que ser cálido y acogedor, no algo frío minimalista, ¿no? Porque al final es un hogar y en fin, hay materiales locales como la piedra seca de Santanyí, por ejemplo, o el uso de maderas, etcétera, que nos ayuda con una misma geometría muy simple y contemporánea, pero darle esta calidez. Y entonces este producto extranjero que busca viviendas, que a veces compra bajo planos y otras veces ya construida, en otras ocasiones en el proceso de obra, pues lo que busca son últimamente sobre todo muchos espacios exteriores, sol, luz y espacios diáfanos y luego ya dependiendo del tamaño de la vivienda, pues unos usos u otros, ¿no? Es decir, la vivienda de
300, 400 metros, pues suele tener 3-4 dormitorios, salón, comedor, cocina, etcétera, y un uso más normal, entre comillas, ¿no? Y luego sí que es verdad que hay viviendas ya de gran tamaño, que llegan incluso a los 1000 metros, que se introducen usos tipo gimnasio, cine, piscina interior, segunda cocina, etcétera, que ya bueno, pues sale un poco de lo estándar y depende al final del tamaño de la vivienda, ¿no? Normalmente la cocina siempre se está solicitando abierta, salón, comedor, es un elemento muy importante últimamente y es un elemento social de la vivienda y entonces cuando la vivienda ya es de un cierto tamaño, lo que se hace es esta segunda cocina, que se le llama la cocina sucia o que está más escondida, ¿no? Entonces esto sería para el promotor que vende. Luego ya para el cliente final, cuando es una familia, ya se convierte en algo más personal, más adaptado, en donde podemos arriesgar un poco más porque tenemos el cliente final delante y sabemos dónde están las prioridades y dónde está dispuesto a gastar más dinero y dónde menos y se le pueden enseñar algunos materiales más fuera de lo común o espacios, ya se adapta un poco a la dinámica familiar. Claro, entiendo que además está ese feedback, ¿no?, con el cliente final que debe ser importante también, ¿no? Sí, es muy importante. Para nosotros, cuanta más información hay, es más fácil desarrollar el proyecto, ¿no? Y cuando no tenemos el cliente final, pues al final tenemos que optar por una serie de decisiones que hemos ido desarrollando un poco ensayo-error, viendo lo que demanda los compradores y para poder ofrecérselo. Vamos a hablar ahora, si te parece, un poco de tu rutina, ¿no?, como arquitecto. Habías comentado que tenías el despacho en Palma. Sí. ¿Cuál es la rutina cuando empiezas a diseñar una vivienda, por ejemplo? Pues tengo el despacho en Palma y somos un equipo ahora de 5 arquitectos y más colaboradores externos. Entonces, actualmente la verdad es que hay bastante trabajo y entonces la delegación de tareas, digamos, sale a partir de que el proyecto ya está encajado, ¿no? O sea, a mí me gusta arrancar los proyectos y empezar de cero, ¿no?, y a diseñarlos. Entonces, lo más importante es saber lo que se está buscando, ¿no? Cuando empieza un proyecto, tener cuantos más condicionantes mejor para poder ir resolviendo estos condicionantes y que al final el proyecto salga solo, entre comillas, ¿no? Entonces hay condicionantes que son del propio lugar, como dónde está el terreno, qué tamaño tiene, qué orientación al sol, si tiene vistas, si tiene pendiente, dónde están los accesos, etcétera. Todo esto va dando pistas y va ayudando a sacar conclusiones de cómo tiene que ser el proyecto, ¿no? La normativa urbanística es otro condicionante muy importante porque es muy restrictiva y cada vez más y nos limita bastante. Y luego pues el cliente, ¿no?, que como comentaba, en el caso de que haya un cliente final, tenemos más información y más inputs. Sin embargo, cuando es para vender, pues los inputs un poco los ponemos nosotros. No sé si alguno de estos condicionantes que ahora estabas comentando podrían ser algunas trabas a veces a la hora de trabajar. Sí, las trabas, claro, sobre todo en relación a la normativa urbanística, ¿no?, que bueno, que es, como decía, muy restrictiva y cada vez nos condiciona más y a veces nos limita la creatividad, ¿no? Y además que a veces es difícil de entender que en un municipio la normativa es una y en el municipio de al lado los criterios son otros, ¿no? O que incluso dentro de un mismo municipio, según el técnico municipal que coja el proyecto, pues los criterios cambian. Y luego las trabas en cuanto a plazos, sobre todo, en cuanto a plazos de obtención de licencias, que es un problema que tenemos no solo aquí, también hay otras zonas de España y del mundo seguro, pero
Es decir, que presentar un proyecto y pagar unas tasas de decenas de miles de euros y que al cabo de 3 años no tengas ningún feedback es muy desesperante, ¿no? Y hay clientes que no lo entienden y yo tampoco lo entiendo, ¿eh? Pero... Ya. En este caso hablábamos de trabas. Ahora, si te parece, pasamos un poco también a quien supongo que te ha inspirado a ti o en quién te inspiras. ¿Quiénes son tus referentes? Bueno, pues hay muchos, desde los clásicos que se estudian en la carrera y tal, como Le Corbusier, Mies, Wright y tal, que son referentes, yo creo que para cualquier arquitecto, Alvar Aalto, etcétera. Pero luego hay, claro, al desarrollar arquitectura residencial, normalmente los arquitectos que desarrollan arquitectura residencial son menos conocidos que los arquitectos estrella, como Bjarke Ingels, Zaha Hadid, que falleció pero el despacho continúa, o Frank Gehry, o estos, ¿no? Pero sí que hay referentes y bueno, pues, por ejemplo, uno que es relativamente cercano, porque está en Valencia, es Ramón Esteve, que es un arquitecto valenciano que hace arquitectura también contemporánea, mediterránea y además la divulga mucho porque comunica mucho su obra, cosa que en el uso residencial no es tan habitual. Entonces es muy fácil acceder incluso a vídeos que hace muy interesantes y podría ser un referente. Hablemos ahora, si te parece, también desde tu punto de vista, ¿qué es la arquitectura o qué tiene que ser la arquitectura en la sociedad actual? Pues la arquitectura yo considero que es un servicio, a diferencia de otras disciplinas, artes, etcétera, ¿no? Que no sé si la arquitectura es un arte porque es tan completa que es arte, ciencia, no sé, pero es decir, a diferencia de un pintor, un escultor que puede estar en su casa y hacer lo que le venga en gana, ponerlo a la venta y ya habrá alguien que lo compre para cualquier destino, ¿no? Sin embargo, en la arquitectura necesitamos un cliente, necesitamos un solar que tiene sus propias condiciones, una normativa local, un presupuesto y además que no solo depende de nosotros como arquitectos, sino que depende de una cadena que está arquitecto técnico, ingeniero, constructor, promotor, ayuntamiento, etcétera. Con lo cual se hace muy complicado poder desarrollar una primera idea, ¿no? Entonces, lo complicado es que la primera idea que tienes en el despacho y la primera propuesta que presentas a un cliente se convierta en realidad, ¿no? Entonces, al necesitar de todos estos condicionantes, se convierte en un servicio, ¿no? O sea, alguien quiere hacerse una casa y necesita un arquitecto. Dicho esto, nuestra responsabilidad como arquitectos es que los principios de arquitectura y tal pues se respeten lo máximo posible y se haga. O sea, es decir, nuestro papel es que, pese a todos estos condicionantes y trabas, pues que el producto final sea lo más arquitectónicamente perfecto posible. Ahora hablabas de la arquitectura, en este caso como servicio. Me gustaría también preguntarte si los diseños reflejan al arquitecto y en tu caso, por ejemplo, ¿tus diseños crees que te reflejan a ti, a tu persona? Pues seguramente lo reflejan, pero no debería. O sea, es decir, al final el proyecto es del lugar y de qué solicitud se ha hecho y de qué momento socioeconómico se está y del presupuesto y entonces los caprichos de un arquitecto no deberían condicionar a lo que el proyecto en sí necesita, ¿no? Sin embargo, es inevitable que haya una huella, porque al final, digamos, la dinámica de trabajo de cómo resolver un proyecto, sean los condicionantes unos u otros,
si la dinámica es la misma, pues al final se van a parecer algo. Claro, de alguna manera, ahora bien decías, cada uno deja su huella y eso también supongo que es bonito, ¿no? Que cada uno trabaje a su manera y dejando su huella impregnada de alguna manera. Sí, yo creo que tener al final un estilo es interesante, ¿no? Y bueno, pues reconocer un proyecto, adivinar quién lo ha hecho, qué arquitecto lo ha hecho, pues está muy bien, ¿no? Me gustaría también preguntarte qué es lo que más te gusta de tu profesión, de ser arquitecto. Pues lo que más me gusta es poderlo materializar, ¿no? Es decir, puedes tener una idea, es decir, que el trabajo del día a día, que se hace en ocasiones muy duro, muy estresante, muchas horas y son procesos muy largos el desarrollar un proyecto, pero al final tienes la recompensa de verlo ejecutado, ¿no? Y luego, y sobre todo el feedback final del cliente. Cuando el cliente está contento y te da las gracias y transmite su felicidad, ¿no? Con el resultado, pues esto compensa todo lo demás. Ahora podemos ver, bueno, hemos visto durante toda la entrevista algunas de estas viviendas, diseños tuyos. Entiendo, todas ellas son aquí en Mallorca. No sé si nos puedes destacar algunas, no sé, similitudes, por ejemplo, que podamos ver en todas ellas, por ejemplo. Bueno, las similitudes casi todas son residencial unifamiliar aislada o algún plurifamiliar también he puesto. El uso de materiales se repite mucho el material que comentaba antes, la piedra seca de Santanyí, que es un material que me gusta mucho utilizar y que aporta mucha calidez a la vivienda y lo ubica aquí en Mallorca, ¿no? Porque es un material local. Los espacios diáfanos, el blanco también, pero me gustaría pensar que cada proyecto tiene sus diferencias y está adaptado a lo que tenía el proyecto en sí, ¿no? Y para destacar algún proyecto, bueno, pues hay muchos, ¿no? Ahora hemos terminado recientemente una casa que hemos hecho de hormigón visto, que nos ha hecho especialmente ilusión porque es un sistema constructivo que no es el más habitual y que hacía tiempo que tenía ganas de hacerlo y entonces pues dimos con el promotor adecuado, Sophisticated Projects, Patrick Hansmeyer, que es quien lo lleva, pues tuvo la misma idea y lo llevamos adelante y creo que es un proyecto que ha quedado muy bien, estamos muy contentos con el resultado y sería un proyecto a destacar, por ejemplo. No sé si quieres añadir algo más, Jaime. Llevamos un rato de entrevista, hemos podido ver algunos de tus diseños, nos has explicado un poco, pero si quieres añadir, sabes, tienes todo el tiempo del mundo. Vale, pues no sé, no se me ocurre nada que añadir. Muchas gracias por la invitación y he estado muy a gusto y muchas gracias por todo. Perfecto, pues muchísimas gracias a ti, Jaime. Damos por finalizada esta entrevista y continuaremos ahora hablando con más participantes en esta feria Home Meeting Mallorca. Gracias.